Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. En el último vídeo que he subido, que es acerca de si Mars trabajó, un usuario me dejó un comentario bastante interesante y que nosotros agradecemos este tipo de comentarios, porque si en verdad este comentario es crítico, nosotros que estamos acostumbrados a recibir críticas deshonestas y críticas que son directamente faltas de respeto, que nos acusan de mentirosos o manipuladores y demás, esta crítica es muy interesante y debido al tono con el que se escribe esta crítica y el tema que se trata, pues yo al leerlo pensé, pues merece la pena hacer un vídeo acerca de este tema, que es la historiografía oficial y por qué utilizamos el concepto de historiografía oficial. ¿Vale? Entonces, bueno, os voy a poner en pantalla el comentario y así lo podéis leer conmigo. El comentario dice así. Enrique Martínez dice: Saludos, camarada, tus vídeos son muy buenos, pero hay una crítica que me gustaría hacer respecto de un término que empleas mucho, que es el de historiografía oficial. Verás, soy historiador, y ese término no me gusta mucho porque es muy vago e impreciso. La historiografía tiene varias escuelas o corrientes. Existen corrientes más conservadoras, pero también existen corrientes más socialistas. Incluso la escuela del materialismo histórico fue de las más importantes el pasado siglo. Y no por ello son historiografía no oficial o clandestina, sino que en muchos casos la historiografía socialista ha sido investigada dentro de los ámbitos académicos y universitarios. Es por ello que es mejor emplear términos como historiografía conservadora o relato oficial, para expresar muchas de esas ideas o, si no referir a muchas directamente como propaganda o mentira, porque aunque la historiografía conservadora con representantes como Getty o Sheila Fitzpatrick tenga una interpretación fuertemente sesgada por su anticomunismo, suele ser bastante más honesta y científica que la mayoría de mentiras que se cuentan para desprestigiar el comunismo. Un saludo. Como veis, el tono empleado es muy correcto y además es una crítica bastante constructiva, la verdad, y a la vez abre un melón muy importante, saca a la luz un tema muy importante que es la historiografía oficial. Así que bueno, en este vídeo quiero responder a este usuario con todo el respeto del mundo y explicando por qué utilizamos el término de historiografía oficial y a qué responde, ¿no? Así que bueno, esto es lo que voy a tratar en este vídeo. Vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Bueno, este suscriptor está en lo cierto cuando dice que dentro de la historiografía o la carrera de historia, uno se puede ver que existen distintas escuelas o distintas corrientes. Esto es totalmente cierto. Bien, mas nosotros hablamos de historiografía oficial. Y claro, esto puede dar a malentendidos porque, claro, al existir distintas corrientes o escuelas dentro de la historiografía, ¿por qué hablamos nosotros de historiografía oficial? Bien, pues lógicamente, dentro de la historiografía oficial, luego procederé a explicar mejor, pero quiero diferenciar las escuelas y corrientes que existen dentro de la historiografía. Pues dentro de esta historiografía existe una rama, una escuela, que es la más popular, que es la oficial, la que más se difunde, que es abiertamente anticomunista, además tiene muy poco rigor histórico y científico, y no duda en ningún momento en manipular, mentir y tergiversar para vender ciertas ideas y, ¿por qué no?, para vender sus libros, para que se conviertan en bestsellers, ¿vale? Además, hay muchos libros anticomunistas que desgraciadamente son bestsellers. En cambio, otros estudios, otras investigaciones históricas bueno, que explican o que dan otro punto de vista acerca de la historia de la Unión Soviética o del comunismo, de personajes importantes dentro del movimiento comunista, pues estas investigaciones son apartadas o no tienen mucha repercusión en el mundo académico. Bien, ¿por qué está permitido
dentro de esta... ¿Por qué se les permite, mejor dicho, a estos historiadores manipular, tergiversar, utilizar falacias para vender sus libros? Muy fácil, porque concuerda completamente con los intereses de la clase dominante, que es la burguesía, la oligarquía financiera. Converge plenamente. Y hay que recordar lo que decían Marx y Engels, que las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante en esa época. Y lógicamente, la oligarquía financiera es anticomunista. Y no le interesa difundir la verdad acerca de la Unión Soviética. Y ya ni siquiera la verdad, o sea, al menos hacer una aproximación a la explicación objetiva de los hechos de la Unión Soviética, por ejemplo. ¿Bien? Directamente tergiversan, manipulan. ¿Bien? Claro, ¿cuáles son las características o trampas, digámoslo así, más comunes que utilizan que utiliza esta escuela, estos historiadores, ¿no? Más manipuladores? Bueno, pues, por ejemplo, convertir un hecho concreto que se dio en ciertos momentos de la historia, siendo más concreto, de la Unión Soviética, pues convertir ese hecho en una constante. Por ejemplo, que hubo hambrunas en la Unión Soviética. Sí, hubo hambrunas. Que hubo campos de trabajo del Gulag. Sí, claro que hubo. Hubo purgas. Claro que hubo purgas. Hubo fusilamientos. Claro que hubo fusilamientos. Eso ningún comunista que haya leído realmente de manera objetiva la historia de la Unión Soviética puede negarlo. Ahora bien, hay que explicarlo. Hay que explicarlo y situarlo en su contexto histórico. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Estos historiadores lo convierten en una constante. Lo convierten en una constante en la existencia de las hambrunas, pues hubo hambre siempre en la Unión Soviética. Que los campos de trabajo, el Gulag, existieron. Sí, existieron. Pues la URSS fue un constante Gulag. O que hubo purgas. Sí, claro que hubo purgas. Pues no explican qué fueron esas purgas, ¿no? Entremezclan el término depuración con fusilamiento o encarcelamiento, lo mezclan todo, ¿bien? Y además lo presentan como una constante en la historia de la Unión Soviética, cuando se dieron en momentos muy determinados y en una agudización de la lucha de clases dentro del partido. Bien, pues eso es un hecho, bueno, una de las trampas que utilizan estos historiadores. Por otro lado, por ejemplo, está el exagerar un hecho. Exagerar un hecho enormemente y no explicarlo. Además, esto tiene su talón de Aquiles, ¿no? Porque al exagerar un hecho enormemente, como se dice coloquialmente, convertir un granito de arena el Everest, pues acaba rozando el ridículo en algunos momentos. Bien, y esto se ocurre, por ejemplo, con lo que Robert Conquest hablaba del gran terror, ¿no? Que, bueno, hablaba de millones de muertos cuando hay una contabilización de la represión que se ejerció en aquellos años. Bien, lo mismo que con las purgas en el ejército, hay una contabilización, hay unas cuentas, bien. O con los prisioneros del Gulag, y ahí tenemos, por ejemplo, al famoso Solzhenitsyn, ¿no? En el que, bueno, también exageró enormemente el número de presos del Gulag, y también hay unos datos contrastables que nos permiten hacernos a la idea de cuántas personas pasaron por el Gulag, cuál fue la tasa de mortalidad en los Gulags, todas estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo, borrar la otra cara. Es decir, yo muchas veces he dicho que si no hubiera existido la Unión Soviética, muchas de las manipulaciones y criminalizaciones que se le ha hecho a la historia de la Unión Soviética se hubiera hecho a la Revolución Francesa y a los jacobinos. Bien, porque tampoco interesaba a los jacobinos en aquel momento, a los defensores del absolutismo y demás, y si alguno lee las acusaciones de aquellos años por parte de los absolutistas hacia los jacobinos, se va a dar cuenta de que también, bueno, se asemejan bastantes, ¿no? El Gran Terror, el Reinado del Terror de Robespierre, ¿no? Es decir, hay paralelismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no lo enfocan en su contexto. Lo enfocan en su contexto, es decir, hablan de las purgas en los años de anteguerra, pero no explican qué es lo que ocurría, no explican el contexto histórico, no explican la existencia de la quinta columna dentro del Estado soviético,
omiten todo eso, o a la hora de analizar, por ejemplo, la cuestión carcelaria a la Unión Soviética, pero, por ejemplo, omiten lo que ha estado haciendo Estados Unidos durante años, ¿no? O lo que hace el libro negro del comunismo, y esto ha sido una de las mayores críticas que se le ha hecho a ese libro, que es que, bueno, hablan de los muertos del comunismo de manera abstracta, pero no te hablan de los muertos del capitalismo. Porque así, sin mostrar la otra cara, parece que es un crimen, que es una ideología atroz, pero claro, el capitalismo como modo de producción, claro, lleva bastante más tiempo, y por ahí han pasado el colonialismo, el imperialismo, la guerra sucia contra el comunismo y los comunistas, y ahí, las guerras mundiales, ahí, lógicamente, hay muchos muertos, pero da igual, eso se tapa también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que solamente te pone una ideología y una configuración estatal concreta para criminalizarla. Esas son las trampas que se hacen por parte de esta escuela o esta corriente dentro de la historiografía oficial. Bien, y yo invito a la gente a que les lea también, hay que leer de todo. Bien, yo no voy a criticar a las personas porque lean autores liberales o autores anticomunistas, hay que leerlos a todos. Yo también los leo. Y además, en algunos momentos, si uno sabe discernir y sabe separar el grano de la paja, puede sacar conclusiones muy interesantes de los libros, por ejemplo, de Stephen Kotkin, incluso de Robert Conquest. O sea, hay de todo, hay que leerlos, claro que sí, pero hay que separar el grano de la paja y sobre todo contrastarlos con otros historiadores. Estos son unos. Y luego está una corriente muy interesante dentro de la historiografía oficial, que son considerados revisionistas. No en el sentido revisionista que le damos los comunistas, ¿vale? Para hablar de Bernstein, de Kautsky, bueno, de distintos revisionistas. No. Los revisionistas históricos, ¿vale? Esto es, personas, concretamente sovietólogos, que, bueno, no concuerdan tanto con los relatos oficiales y los mitos anticomunistas y, bueno, han hecho otras investigaciones y otros estudios bastante más rigurosos, objetivos y científicos que nos dan un punto de vista muy interesante acerca de la historia del comunismo, la historia de la Unión Soviética. Y estos están considerados, pues eso, como revisionistas históricos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que aquí, por ejemplo, hay historiadores como Arch Getty o Sheila Fitzpatrick, ¿vale? Es totalmente cierto. Esta gente no va una con los escritos, por ejemplo, de Stephen Kotkin o Robert Conquest, no va una. Y además tienen la decencia de ir a las fuentes primarias y investigar lo que ocurrió. Y claro, aquí se me hará la pregunta, ¿y por qué metes a estas personas dentro de la historiografía oficial? Porque los meto dentro de la historiografía oficial. Pese que la propia historiografía oficial los considere revisionistas, porque revisan la historia. Pero revisar la historia no significa superarla, que es aquí donde quiero llegar. ¿Bien? ¿Qué le pasa a estos revisionistas? Si bien sus estudios son de los más interesantes que pueda haber, bien, y esto le ocurre a Arch Getty, tiene unas investigaciones brutales, en mi opinión, en ciertos asuntos, como puede ser la Gran Purga, explicar realmente la participación de Yezhov en las purgas. Bueno, hay unas investigaciones brutales, brutales. Es más, muchos comunistas nos hemos basado en los estudios de Arch Getty. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estudian, analizan, investigan, además partiendo de las fuentes primarias y de documentos históricos desclasificados, incluso algunos clasificados, ojo, cuidado, y sacan a la luz, pues, no nuevas versiones, sino una revisión de las ideas anteriores. Pero, repito, revisión no es superación. Y en cuanto a la publicación de ese material, es muy correcto, actúan muy bien. ¿Dónde se les ve la patita anticomunista? Porque esta gente es anticomunista. No sé, Arch Getty no es comunista. Sheila Fitzpatrick no es comunista. Tienen una decencia histórica y se les puede considerar historiadores y no tanto como nosotros, como literalmente propagandistas o panfletarios anticomunistas. Esta gente es historiadora. Bien, y
¿Qué es lo que ocurre? Esto, por ejemplo, se le ve a Robert Service en la biografía de Lenin, que la biografía objetivamente es muy buena, saca muchos hechos objetivos de la vida de Lenin que son muy interesantes, pero todas las obras no se basan únicamente en ser objetivos, sino que hay interpretaciones y hay conclusiones del autor, que pueden ser erróneas o correctas. Y aquí ningún historiador se salva de su subjetivismo. Eso nos pasa a todos. A todos. Es decir, lógicamente, cuando un comunista va a analizar la historia, parte de las fuentes primarias y demás, pues cuando va a interpretar los hechos, lo va a interpretar de una manera bastante más distinta que un historiador anticomunista. Entonces, ¿qué le pasa a estos autores, a estos historiadores? Que cuando exponen los hechos, objetivamente son muy buenos, pero cuando interpretan y concluyen, ahí se les ve la patita anticomunista. Se les ve. O lanzan preguntas al aire. Esto es muy típico también de muchos historiadores, utilizar la mayéutica, lanzar preguntas al aire, dejando que el lector interprete, pero ya se le ha condicionado anteriormente para llevarle al campo anticomunista. Y aquí, por esta misma razón, porque es una revisión de la historiografía más anticomunista, como es una revisión, pero no es una superación, porque no tiene ese objetivo, no tiene el objetivo literalmente de ofrecer una nueva línea histórica más objetiva y rigurosa que haga justicia a los comunistas, no romantizarlos, que haga justicia, bien, a la experiencia revolucionaria comunista. Como no buscan eso, se les encuadra dentro de la historiografía oficial. Bien, esa historiografía oficial que tiene un objetivo, que es seguir adelante con el anticomunismo y imponer un pensamiento único, el anticomunismo. Luego ya se puede mover entre la socialdemocracia, socialliberalismo, el liberalismo más radical, pero dentro de ese margen anticomunista. ¿Vale? Porque hay que huir que anticomunismo no es únicamente fascismo o nazismo, sino que anticomunismo es toda ideología que esté en contra del comunismo. Y en general la socialdemocracia, el liberalismo más radical, el socialliberalismo, el progrerío actual, es decir, la nueva izquierda, todo eso está en contra del anticomunismo y hay que meterlo dentro. Bien, entonces estos historiadores, como no buscan la superación de ese paradigma histórico, como simplemente lo revisan y objetivamente igual pueden dañar esa línea historiográfica oficial, pero no lo superan, se les encuadra dentro de la historiografía oficial. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces me preguntaréis, claro, ¿y quiénes están fuera de esa historiografía oficial? Pues, lógicamente, historiadores que sí buscan la superación de la actual línea historiográfica oficial. Autores que realmente denuncian que existe un paradigma dentro de la historia, dentro de la carrera de historia, en el que el objetivo es criminalizar a los comunistas. El objetivo es, como decía el primer director de la CIA, Alan Dulles, criminalizar el pasado, ensuciar el pasado del comunismo para privar del porvenir a los comunistas. Y eso es una manipulación muy grande. ¿Por qué? Porque si tú criminalizas la historia del comunismo y presentas la historia del comunismo como totalitarismo, como un constante gulag y demás, estos comunistas son desacreditados hoy y en el futuro, porque difícilmente se le van a acercar la clase trabajadora a los comunistas si la más media, si la historiografía oficial les impone un argumentario que es que esta gente son los que pegan tiros en la nuca, o son los que te van a encerrar en un campo de trabajo. Ahí está el objetivo. Lógicamente, los revisionistas históricos, los que he mencionado, ¿no? Esa segunda corriente, que son más riguroso y más científico y más objetivo, hombre, no les va a meter el mismo saco que a los propagandistas. Lógicamente no. Pero, indirectamente, al no superarlo, aportan a esa historiografía oficial. Y la historiografía oficial tolera ciertas cosas. Lo tolera. Y he aquí el quid de la cuestión. Entonces, historiadores, que investigan la historia, van a las fuentes primarias y sus conclusiones son partiendo del materialismo histórico y
pretendiendo hacer también autocrítica del pasado, pero pretendiendo superar esa imposición del relato único, es que no entra en la historiografía oficial, ni siquiera son considerados revisionistas históricos. Son considerados por la historiografía oficial como propagandistas, como gente que hace propaganda. Eso le ocurre a Grover Furth, por ejemplo, que es desacreditado completamente y no se le puede tomar en serio a Grover Furth porque es comunista. O a Ludo Martens, o a Domenico Lo Surdo, aunque no es comunista, pero no se les toma en serio. ¿Por qué? Porque rompen ese molde y denuncian que existe, como dice Grover Furth, ese paradigma anti-Stalin o anticomunista. O Domenico Lo Surdo habla de leyenda negra anticomunista. Entonces, claro, esta gente, estos historiadores intentan superar esa cuestión. Y como intentan superar esa cuestión, lógicamente la historiografía oficial se resiste y los ataca, desacreditándolos y ni siquiera metiéndolos dentro del revisionismo histórico. Hay algunos analistas históricos en el que tienen bastante más decencia y meten a estas personas también dentro del revisionismo histórico. Eso es totalmente cierto. Pero para el sistema en sí académico de la sovietología, esta gente son propagandistas. Son gente comunista, negacionistas, literalmente, que lo único que intentan es manipular y defender el comunismo. Entonces, pues están desacreditados completamente. Y por eso mismo, yo diferencio la historiografía oficial con sus dos vertientes, los más propagandistas y los más manipuladores, y revisionistas históricos, considerados por ellos, para mí me parecen historiadores anticomunistas con bastante rigor científico e histórico, pero dentro de esa historiografía oficial, ¿por qué no lo superan? En cambio, luego hay otros historiadores que intentan superarlo y por ello son desacreditados de cara al mundo académico. ¿Bien? Y luego, lógicamente, también en el comentario me ponía que, bueno, que también en las universidades, en las aulas, se estudia los autores que parten del materialismo histórico para analizar la historia. Autores marxistas y demás. Sí, por supuesto que sí, eso es totalmente cierto. La pena es que este vídeo no ha podido estar conmigo Julen, que está estudiando historia también. Pero bueno, me tenéis a mí, os tenéis que conformar conmigo. Pero si una persona que ha estudiado historia sabrá de sobra lo que voy a decir. Es decir, claro que se estudian autores, porque en el sistema democrático burgués así, es muy sutil. Es muy sutil. Y esto es la autocrítica que debemos hacer a los comunistas para cuando nosotros lleguemos al poder. ¿Verdad que en la Unión Soviética había censura? Totalmente cierto, había censura. Había unos ciertos materiales que no se podían publicar porque dañaban el sistema soviético y eran literalmente calumnias y ataques. ¿Pero qué hace la democracia burguesa? También hay censura. Claro que sí. Pero la mayoría del funcionamiento de los países democráticos burgueses no es literalmente utilizar el palo para que no se publiquen dichos materiales. En la carrera de historia de la universidad se mencionan muchísimos autores, algunos marxistas y demás. Cuando son marxistas te los subrayan. Este es marxista. Este es un historiador comunista. Para hacer ver a los alumnos que realmente este historiador tiene un estigma. Está marcado por la hoz y el martillo. Lo lleva aquí en la frente. Y bueno, es como, te lo recalcan una y otra vez como diciendo por abajo, ¿no? O diciendo para leerlo entre líneas, ¿no? De que a este historiador mucho caso no le hagas. Porque lógicamente lo que va a escribir va a ir en beneficio del comunismo. Te va a adoctrinar. ¿Vale? Y también se explican sus versiones y lo que dicen. Pero rápidamente te ponen 10 autores anticomunistas que son en nombre de la democracia, en nombre de superar el totalitarismo, y que han intentado hacer una crítica exhaustiva y que se ve realmente pues, que es admitido, hay un consenso en el mundo académico de la sovietología respecto a los autores anticomunistas. Hombre, claro, por supuesto, porque obedece a la historiografía oficial. Y el resto de autores que los lees y que se habla acerca de ellos, bueno, pues son tapados. Son tapados, no se les censura, son tapados. Son puestos atrás. En segundo plano se quedan, incluso tercero, cuarto y quinto plano, para que la gente no se interese por ellos. Esa es la manera en la que tiene el sistema democrático burgués dentro del mundo académico, la literatura, la historiografía, la ciencia,
para desacreditar el comunismo, a los comunistas y a los historiadores que quieren hacer justicia a la historia del comunismo. Y he aquí la trampa, porque han aprendido muy bien de que si uno utiliza el garrote, literalmente, la gente va a acabar interesándose más por aquello que se le ha dado garrote. Y la democracia burguesa no lo permite. La democracia burguesa te marca el autor, te pone 10 autores que desmienten ese autor, te dicen que además esos 10 autores hay un consenso sobre un tema, y entonces la gente, pues literalmente, bueno, pues como son más, hay un consenso y son aceptados sus teorías y sus análisis, pues tendrán esto la razón. Y de esa manera no necesitan utilizar el garrote, ya pues bueno, son minimizados, escondidos, ocultos, esas personas, esos historiadores marxistas. Y esa es la pena, y esa es la trampa la que utilizan. Entonces, para responder plenamente a este suscriptor, la historiografía oficial, cuando hablamos de la historiografía oficial nos referimos a esos historiadores, ya sean propagandistas literalmente o gente que va en pos de un relato oficial y de la creación de un mito anticomunista, ¿vale? Como los revisionistas históricos que, bueno, que son mucho más rigurosos y científicos, tienen la decencia de ir a las fuentes primarias, porque los otros no van a las fuentes primarias, van a fuentes secundarias. Eso se ve muchísimo con muchos historiadores propagandistas de que te citan como fuente primaria el discurso de Khrushchev. Pues al discurso secreto me refiero. Que deja mucho que desear ya lo que va a escribir, ¿verdad? Pues los segundos son revisionistas históricos considerados por la historiografía oficial, pero no va en pos de la superación de esa línea, de ese paradigma existente. Simplemente va en una revisión. Y fuera de la historiografía oficial, yo no llamaría historiografía clandestina, sino que simplemente historiadores que están fuera de la historiografía oficial, historiadores que no forman parte de la historiografía oficial, esa gente es desacreditada. ¿Por qué? Porque pretende superar los discursos, mitos y pilares anticomunistas que se han erigido en el mundo académico de la historia. Así que, bueno, espero que se me entienda, espero que este usuario se quede a gusto con la contestación que le he dado, y creo que era muy necesario explicar esto porque, bueno, muchas veces, ¿verdad? Que muchas veces utilizamos la palabra historiografía oficial y tocaba explicarlo. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos a la venta. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes, y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.